Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio Borón, soy investigador del 3IA, investigador de CONICET en el 3IA de la Universidad de San Martín. Y bueno, trabajo en el Laboratorio de Procesos Integrados de Análisis y Remediación Ambiental. Y en esta breve presentación voy a intentar aportarle algunos elementos de la química analítica. Van a ser conceptos, criterios generales, sin entrar en demasiado detalle. Y bueno, la idea es que les puedan servir. Para llegar a la química analítica y a las preguntas que intentemos responder, yo elijo partir de los conflictos ambientales, que muchos los conocemos. Ahí hay una imagen del Atlas Ambiental que les recomiendo visitar. Están mapeados los conflictos ambientales en todo el mundo, en particular ahí se ven en América Latina, Centroamérica, y seleccioné algunas imágenes de luchas ambientales icónicas en la Argentina. Bueno, la de Chubut con el tema de la minería que resurgió hace poco, histórica la de Gualeguaychú respecto a las papeleras, una de las primeras movilizaciones grandes referida a temas ambientales. El logro en Córdoba en Malvinas, donde lograron que no se instale la planta de Monsanto, y quizá un caso no tan conocido en Vicente López, referido a la costa, a la privatización de la costa y el acceso al espacio público, a la zona ribereña. En todos los casos el factor común es el agua. Y en particular los impactos, ¿sí? sobre esos cuerpos de agua, sobre esas fuentes de agua, por contaminantes. Brevemente definiendo contaminantes, vamos a entender como contaminantes esos compuestos que pueden ser de origen, que tengan origen en alguna actividad humana, más antrópico o incluso natural, como es el caso del arsénico en cuerpos de agua subterráneo en provincia de Buenos Aires, centro de la provincia y del país. Y esos compuestos van a ser contaminantes en la medida en que tengan un impacto sobre el ambiente y la salud de las personas. La cuestión respecto de estos contaminantes es que hay muchas preguntas en torno de ellos para las cuales muchas veces no se disponen datos suficientes para responderlas. ¿Cuál es el origen y el destino de esos contaminantes? ¿Sí? Una vez que alcanzan las fuentes de agua, ¿qué concentración alcanzan y cuánto tiempo permanecen en esos lugares? ¿Con qué concentraciones y qué impacto tienen en el ambiente y la salud? Para responder estas preguntas necesitamos a la química analítica, que provea de técnicas de detección adecuadas para determinar esas concentraciones y obtener esa información, esos datos que nos den información para responder estas preguntas. Para ir a un caso concreto, la aplicación de plaguicidas en cultivos extensivos. Esta imagen la saqué de una publicación del INTA del 2015, donde se ve que a partir de que son aplicados en el campo, estos plaguicidas tienen múltiples destinos. Pueden por deriva, antes de alcanzar las plantas o el suelo, ¿sí? Transportarse por el aire a cuerpos de agua o a zonas alejadas del lugar donde se está aplicando. Pueden lavarse del suelo por escorrentía y alcanzar también cuerpos de agua. Pueden lixiviar a través del suelo, alcanzando cuerpos de agua subterráneos, las napas, y una vez y a su vez retenerse en el suelo también, o cuando alcanzan cuerpos de agua, acumularse en la fauna y la flora,
de esos cuerpos de agua, volatilizarse de esos cuerpos de agua también, y lo esperable sería que en algún momento se degraden, aunque a veces eso tarda muchísimo. Ahí tenemos algunos ejemplos por fotólisis o por degradación a cargo de microorganismos. Pero así que bueno, como ven, hay múltiples vías de destino de estos plaguicidas, y muy poco se sabe sobre estas vías, y tiene mucho que ver con que las técnicas de medición son costosas, entonces se hace difícil de hacer muestreos suficientemente buenos como para estudiar estas cuestiones. Así que es uno de los casos donde la química analítica, digamos, está teniendo avances, o hay una demanda al menos para poder entender qué es lo que está pasando. Bueno, definiendo un poco entonces qué es la química analítica, saqué una definición de internet. Dice que es el área de la química que tiene como finalidad el estudio de la composición química de un material, una muestra, y dice por métodos de separación y análisis. O sea que la química analítica no solo mide, también necesita muchas veces separar las sustancias para poderlas medir. Eso lo vamos a ver ahora un poco más en detalle adelante. Y bueno, elegí esta foto de, vamos a mandar un poco de fruta y a tomar esa vieja metáfora de contar peras, separar las peras y las bananas de la docencia, para hablar un poco de la analítica. A través de estas técnicas y este estudio de la composición, la química analítica desarrolla metodologías y las aplica de medición para poder responder preguntas. Por ejemplo, en este caso, que podría preguntarme qué porcentaje del total de frutas consumidas en la Argentina ocupan los cítricos. Bueno, si nos ponemos a pensar un rato, se van a dar cuenta de que para poder responder esa pregunta necesitaríamos una serie de datos, saber qué cantidad de cítricos se consumen, saber qué cantidad de frutas se consumen en la Argentina, y calcular los porcentajes. Más puntualmente, la química analítica hace dos tipos de preguntas, si quieren, y tienen que ver por un lado con el análisis cualitativo, ¿sí? Que son preguntas que apuntan a la identificación de analitos, que van a ser, analito le vamos a llamar a aquel compuesto que queremos medir, ¿sí? En el caso de lo que veníamos charlando, contaminantes, pero podrían ser otras sustancias, si no nos restringimos a la química analítica ambiental. Y este análisis cualitativo van a tener que ver con preguntas de simplemente responder qué es lo que tengo, ¿sí? Entonces, en esa foto me preguntaría, bueno, qué frutas reconozco, ¿sí? Entonces, un análisis cualitativo sería decir, tengo naranjas, tengo uvas, tengo paltas, peras, en cuyo caso lo que necesito saber es cómo es una naranja, cómo es una uva, cómo es una pera, para poderla identificar y reconocer que está ahí presente. O podría preguntarme más específicamente cuántos tipos de uva hay. Entonces necesitaría saber que hay distintos tipos de uva según el color y el tamaño. En este caso, por el color, podríamos decir que hay 3-4 tipos de uvas: verde, negra, rosada. Otro tipo de preguntas que nos podríamos hacer desde la química analítica no es solo del orden de lo cualitativo, sino cuantitativo, ¿sí? O sea, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto tengo de ese analito que quiero identificar? En cuyo caso, además de saber cómo es una naranja, cómo es una pera, cómo es una banana, voy a necesitar poder contarlas, ¿sí? Y podría decir, hay tantas naranjas, hay 20 naranjas,
hay test paltas, ¿sí? Responder preguntas como las que puse ahí, cuántas uvas tengo, específicamente cuántas uvas verdes tengo. O a partir de esos números, como planteaba un poco la pregunta inicial, calcular porcentajes, tanto por ciento de las frutas son naranjas o son uvas. Y eso de alguna manera podemos pensarlo como una medida de concentración, ¿sí? Cada tanta cantidad de frutas tengo 10 naranjas, ¿sí? Ahora tomo ese concepto y lo vamos a profundizar un poco. Tomamos el caso de las frutas y no es, si bien estábamos hablando del agua y de la contaminación del agua, no está lejano a la cuestión de los pesticidas. Yo les quería dejar acá esta imagen para que, si tienen ganas, lo busquen. Este es un trabajo que hizo un abogado, una publicación de un abogado, Fernando Cabaleiro, que lo que hizo fue ordenar la información que logró hacer pública a través de acciones al Estado de mediciones que hizo SENASA en pesticidas en frutas y verduras. Está muy interesante. Ahí tienen ejemplos de las 10 frutas y verduras más contaminadas. A la cabeza el morrón, con 37 agrotóxicos detectados. Y bueno, tienen el caso ahí de las peras, las manzanas. Bueno, tiene información bastante detallada y accesible, ¿sí? Aún publicado el informe de SENASA es una planilla con números muy difícil de interpretar. Este material de naturaleza de derechos es bastante claro al respecto y nos da una idea bastante clara de que los pesticidas no son solo un problema, como vimos al inicio, de zonas cercanas o relativamente cercanas al lugar donde se aplican estos pesticidas, sino también de quienes consumimos productos producidos con esos pesticidas. El informe de SENASA incluye concentraciones, no solo la presencia de estos pesticidas, sino concentraciones, y las concentraciones van de, ahí lo dejé como anotación, de 35,5 ppm a 5 ppb. Y estos números así pelados como que no nos dicen demasiado. Son datos que no nos están dando información. Tendríamos que saber un poco qué implican esos valores. Tienen unidades, ¿no? De las cuales esos valores pueden o no ser relevantes. Una de las cosas importantes a saber es qué límites están establecidos, ¿no? Me puede servir para interpretar esos números. Buscar, SENASA tiene publicados valores límite de presencia de estos pesticidas en frutas y verduras. Eso me puede dar una idea de si esos valores están por encima o por debajo. Saber qué capacidad tienen de medir las técnicas que utilizan, ¿no? Ahí les puse, dice 5 ppb y dice LC. Puse LC porque es el límite de cuantificación. Eso significa que por debajo de ese valor no vamos a encontrar, no vamos a poder medirlo, no vamos a encontrar valores por debajo de ese límite, porque los equipos no son capaces de medir, las técnicas de las que se disponen no son capaces de medir por debajo de ese valor, lo cual significa que en realidad estos números de frutas y verduras en las que se detectó son frutas justamente y verduras en las que se detectó. No significa que no tengan, o sea, podría ser el mayor el número si el límite de cuantificación con el que se midió fuera todavía más bajo. Pero bueno, entrando un poco ahí en qué son estos valores de concentración, ahí puse un ejemplo de que veamos un poco qué es una parte por millón, por ejemplo. Si yo tomo un cubo
ese que está al lado del bidón, que dice 1, y eso lo considero una parte, y la divido en 1000 partes iguales, voy a tener la milésima parte de ese cubo. Si a esa milésima parte, que es el segundo cubo, lo vuelvo a dividir en 1000 partes, voy a tener la milésima parte de la milésima parte. Eso es una parte por millón. Para darnos una idea todavía más clara, si yo tomo un bidón de 5 litros cargado hasta la mitad con alguna sustancia, algún compuesto, y lo diluyo en el agua que tienen 20 piscinas olímpicas, voy a estar alcanzando esa concentración, una parte por millón del compuesto que tenía. Voy a estar diluyendo a una parte por millón el compuesto que tenía en el bidón. Les contaba recién que existen límites establecidos para consumo. Ahí debajo tienen, por ejemplo, el límite de nitrato en agua del Código Alimentario. Son 45 ppm. ¿Sí? Para darles una idea también de límites de presencia de sustancias para consumo humano. ¿Sí? O sea, podría diluir 45 de esos bidones de medio litro en 20 piscinas y el agua sería potable. Si estoy por encima de eso, deja de ser potable el agua. ¿Sí? Podemos seguir diluyendo. ¿Sí? Si yo a la milésima parte de la milésima parte le saco otra milésima parte, estoy en ppb, partes por billón. Eso es equivalente a media cuchara del compuesto diluido nuevamente en 20 piscinas olímpicas. Eso es equivalente a una parte por billón. Tomando un valor de ejemplo del Código Alimentario, el cromo, que es una sustancia un poco más tóxica bastante más tóxica que los nitratos, fíjense que ya tiene un límite establecido más bajo. Antes habíamos dicho 45 ppm, este está en 50 ppb, ¿sí? 1000 veces más bajo. Eso es porque es más tóxico. Entonces los límites establecidos son mucho más bajos, ¿sí? Si yo estoy por encima de esas 50 ppb, ese agua ya no es potable, ¿sí? No se puede consumir. Podemos seguir diluyendo esas ppb en 1000, tomar una parte y diluir en 1000 más, y eso sería equivalente a una gota en 20 piscinas olímpicas. Ahí el ejemplo que encontré en el Código Alimentario de un compuesto que evidentemente es todavía más tóxico, el hexaclorobenceno, tiene un límite máximo de 10 ppt, ¿sí? Partes por trillón, ¿sí? Que sería la dilución de, como les decía recién, de equivalente a una gota en 20 piscinas. El hexaclorobenceno, si no me equivoco, es un pesticida, creo que es un fungicida. También bastante tóxico, neurotóxico, hepatotóxico. Y bueno, y como ven, tiene un límite establecido muy bajo para consumo. Volviendo entonces a la química analítica, más adelante vamos a ver un poco cómo es que mide estas sustancias la química analítica, pero hacíamos hincapié en que muchas veces esas mediciones no son específicas. Entonces, una de las estrategias que usa la química analítica es separar los compuestos antes de medir. Puse ahí una imagen de una zaranda, de un tamiz, porque nos da una idea bastante más clara de eso. Fíjense que yo en el tamiz voy a tener un tamaño, ¿sí? Establecido por la malla, en el cual algunos compuestos, en este caso compuestos no, algunas partículas, ¿sí? Van a pasar por ese tamiz, ¿sí? Y otras no. Entonces voy a estar separando lo más fino del suelo, ¿sí? Utilizando ese tamiz, y voy a estar reteniendo lo más grueso. La química analítica utiliza estrategias similares. Una es a través de la cromatografía,
aprovechando la interacción que tienen las moléculas con superficies. Ahí pegué una foto de una imagen de una experiencia que se puede hacer bastante sencilla, utilizando un extracto de acelga, de alguna hoja. Se coloca un pedazo de papel y se permite en líquido de extracción, y se le permite ir subiendo por el papel, y lo que se ve es que a medida que el líquido va avanzando, va subiendo por el papel arrastrando los compuestos, algunos compuestos de ese extracto vegetal se retienen más que otros, ¿sí? En el papelito final ahí ven que las clorofilas quedan más retenidas, y otros pigmentos avanzan más por el papel, y eso tiene que ver en este caso con cómo interactúa, ¿sí?, la clorofila y el resto de los pigmentos con la celulosa del papel, ¿sí?, que retiene más a unos que otros. Entonces, de esa manera, lo que yo veía como una mezcla de colores, ahora lo puedo discriminar, ¿sí? Voy a ver los compuestos tipo los carotenos más amarillos por un lado y las clorofilas más verdes por el otro, y me va a permitir identificarlas, ¿sí? En la analítica se hacen, esta es una de las estrategias más comunes de separación. Otra es marcar los compuestos. Tomé ahí este tema que está ahora dando vueltas bastante, de etiquetado de productos. Yo voy a una góndola y lo que voy a ver en los paquetes es información que tenga que ver, que me tiente a comer eso, ¿no? Que me abra el apetito, que me den ganas de comer esas galletitas de chocolate, pero poca información voy a tener sobre el contenido de calorías, de grasas saturadas, azúcares de ese alimento. Quienes impulsan el etiquetado, bueno, lo hacen argumentando que es necesario que esa información esté más clara para podernos alimentar de manera más saludable. De la misma manera se pueden marcar, etiquetar los compuestos para poder reconocerlos en una mezcla, ¿sí? El caso que tienen ahí es una mezcla de dos compuestos que en el primer tubo se las mezcla con partículas magnéticas unidas a un anticuerpo. Los anticuerpos son moléculas biológicas que producimos para reconocer patógenos, ¿sí? y despertar una respuesta inmune, pero también se los viene utilizando hace bastante tiempo para reconocer compuestos, ¿sí? Entonces es posible unirlos a estas partículas magnéticas, y que al exponerlos a una muestra se una ese complejo de partícula magnética y anticuerpo con la sustancia que quiero etiquetar. Y después, en este caso, siendo una partícula magnética, exponerle un campo magnético y retenerla y separarla del resto de los compuestos. También podría usar no sé, una partícula con alguna propiedad o molécula fluorescente. Bueno, hay una serie de estrategias para esto. Bueno, y una vez que logré separar el compuesto, ahora sí toca el momento de medir. La mayoría de los analitos de las moléculas que querramos detectar no las podemos ver porque son muy pequeñas. Entonces voy a tener que utilizar magnitudes medibles para poderlas reconocer. Como son, por ejemplo, ahí enumeré algunas. El peso, ¿sí? ¿Cómo uso el peso para poder medir una sustancia? Bueno, los métodos se llaman métodos gravimétricos. Por ejemplo, lo que podría hacer es utilizar una reacción. Yo tengo mi analito en solución, utilizar una reacción química que produzca un precipitado con ese analito, ¿sí?
con ese analito y ninguna del resto de las sustancias que tengo presente. Entonces después separo el líquido, me quedo con el precipitado y lo peso. Ese peso va a ser el peso del producto de la reacción, pero voy a poder calcular a qué cantidad de analito en solución correspondía. Puedo utilizar métodos volumétricos también, midiendo volumen. Estaremos más o menos familiarizados en general con la titulación, ¿no? Por ejemplo, una titulación, tengo una solución incógnita con un ácido o una base y quiero saber su concentración. Bueno, puedo titular con una concentración de ácido o base conocida, y en función del volumen que utilice, voy a tener que utilizar algún indicador para como puede ser la fenftaleína, para saber cuándo llegué a neutralizar, y el volumen que consuma de mi ácido base conocida me va a servir para saber cuál era la concentración de mi ácido base incógnita en la mezcla. También se pueden hacer medidas de fenómenos eléctricos, ¿sí? La electroanalítica por ahí es más difícil de imaginar y de representar. Se miden corrientes, voltajes, resistencias. Un caso bastante próximo que seguramente habrán visto es para las personas que tienen diabetes y necesitan medir azúcar en sangre con cierta regularidad. Se venden unas tarjetitas donde ponen una gotita de sangre y eso va dentro de un aparatito que termina midiendo la glucosa en sangre. Bueno, ese aparatito hace medidas de este tipo de metodologías. Y por último, la luz, ¿sí? Métodos espectroscópicos que hay infinitos y muy variados, que tienen que ver con la interacción de la luz, de mi analito con la luz, ¿sí? Puede ser o que absorba determinada longitud de onda, o que emita, ¿sí? Determinada longitud de onda si es un compuesto fluorescente o radioactivo. Bueno, ahí también tenemos una variedad grande de metodologías. Algunos, esto lo vamos a ver muy por arriba porque tengo poquito tiempo, pero quería hacer así un punteo de algunos de los métodos e instrumentos más utilizados por la química analítica. Recién mencionábamos a la titulación y a las tiras colorimétricas, no las mencionamos, pero son técnicas relativamente accesibles, que no requieren de equipamiento sofisticado. En el caso de las tiras, que no lo habíamos mencionado, pero seguramente lo conozcan, son tiras que tienen un compuesto cuyo color cambia con el pH. Entonces puedo poner en esas tiras, sumergirlas o poner una gota de la muestra y ver a qué color alcanza, y eso me da información sobre el pH de la solución. Son técnicas bastante sencillas y accesibles. Después ya sí tenemos metodologías que requieren de equipamiento más sofisticado. Tenemos arriba este bastón negro conectado a este aparato con un display. Es una sonda multiparamétrica. El bastón negro debajo de este capuchón tiene una serie de sensores que me permiten sumergir la sonda en el lugar donde quiero medir. Se utiliza para medir parámetros en el mismo lugar, que puede ser un río, una laguna, y es multiparamétrica porque tiene una serie de sensores en la sonda que me permiten medir pH, conductividad, utilizando técnicas de electroanalíticas, y también turbidez, por ejemplo, ¿sí? Que ahí lo que tiene es un sensor de luz. Eso es en base a un sensor de luz. Lo que mide es, a mayor turbidez, mayor dispersión de la luz. Entonces, bueno, son instrumentos que se pueden acoplar en una sola sonda y lo vuelve bastante práctico poderlo medir ahí, no tener que llevarse la muestra al laboratorio para medirlo. Otros equipos ya un poco más complejos son el espectrofotómetro, que es un equipo bastante común en los laboratorios, que me permite medir compuestos que absorban luz
en general en el espectro UV visible. Y me permite hacerlo con bastante precisión respecto de la longitud de onda, de manera de que si yo tuviera una mezcla y alguno de los compuestos es coloreado y ese color se encuentra en la absorbancia, digamos, de ese compuesto, se encuentra en una longitud de onda relativamente específica dentro de esa mezcla, voy a poder cuantificarlo o producir una reacción con algún, como les contaba antes en el caso de la gravimetría, producir alguna reacción que genere color específica con el analito que quiero detectar. Y nuevamente cuantificar en base a cuánto absorba de luz en esa longitud de onda la concentración de mi compuesto. Dentro de los equipos de laboratorio más comunes, los potenciostatos, ¿sí?, se utilizan para hacer las medidas de electroanalítica. Son equipos relativamente accesibles para un laboratorio, no tan complejos, y como les contaba, hay versiones más sencillas, ¿sí?, que son las que me permiten, por ejemplo, esta técnica que les contaba para medir glucosa de personas con diabetes, equipos más pequeños y más limitados que también me permiten hacer este tipo de medidas. Ya en los laboratorios, como equipamiento más complejo, tomé estos dos casos de los más utilizados, que incluso me permiten medir, son bastante específicos, me permiten medir concentraciones en mezclas de compuestos con mucha más especificidad. Y en los dos casos, de alguna manera, lo que hacen es no solo medir, sino separar o pretratar la muestra de alguna manera para poder separar esos compuestos y después medirlos. El caso del HPLC o el CG, lo que hace es una cromatografía a través de unas columnas, separa los compuestos, y en el caso del plasma acoplado inductivamente, ICP, de la sigla en inglés, lo que hace es vaporizar la muestra y ionizarla, ¿sí?, transformar todo lo que tenía en la muestra en iones. En los dos casos, ya sea el compuesto que se separó por cromatografía o por ICP, la muestra ionizada, voy a necesitar acoplar un detector, ¿sí?, que puede ser un detector del tipo, puede ser un espectrofotómetro, ¿sí?, que me permita medir ya esos compuestos o iones que separé por color, ¿sí?, por absorbancia en determinadas longitudes de onda, y también puedo utilizar una técnica que es la espectrometría de masa, que separa por masa, justamente, ¿sí?, separar esos compuestos y cuantificarlos y identificarlos por la masa que tienen. Bueno, esos son muy a vuelo de pájaro los equipos más utilizados. En todos los casos es muy importante, no importa cuán bueno o malo o simple o sofisticado sea mi equipo, lo más importante de todo en la química analítica es saber cómo mide mi instrumento. Si no mide tan bien, bueno, saber que no mide tan bien. Si mide muy bien, bueno, cuán bien mide. Y para eso lo más importante es tener esos instrumentos calibrados, ¿sí? En general la calibración tiene que ver con, antes de ir a medir una muestra incógnita, utilizar un patrón de eso que quiero detectar y de alguna manera chequear que el instrumento esté midiendo lo que me dice que está midiendo. Bueno, el procedimiento de calibración puede ser bastante complejo, y me permite conocer la metodología que estoy utilizando. Dos conceptos importantes son para entender el error de mis mediciones, cuán bien o mal estoy midiendo con ese instrumento, son el de precisión y el de exactitud. Esta imagen es la imagen típica para explicarlo, es bastante gráfica.
quizás la hayan visto, están representados la precisión y la exactitud y las combinaciones. Entonces, por ejemplo, si yo me centro en la exactitud, miro estos dos gráficos, lo que veo es que cuando la exactitud mejora, lo que mejora es que, si yo estoy tirando ese blanco, lo que estoy mejorando es que mis tiros están pegando todos más cercanos al centro, ¿sí? En la medida en que mejoro mi exactitud, ¿sí? En el otro sentido, la precisión no tiene que ver con cuán cerca le estoy pegando al centro, sino con cuán cercanos están entre sí mis disparos, ¿sí? Fíjense que en la medida en que mejoro la precisión, los puntos están más cerca entre sí. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener muy buena precisión y estar apartado del centro, o sea, tener mala exactitud, o puedo tener buena exactitud y mala precisión, ¿sí? Mis puntos están en el centro, pero dispersos, ¿sí? No tengo buena precisión, sí exactitud, o puedo tener los puntos muy cercanos, ser preciso y no exacto. El ideal es ser precisos y exactos. Bueno, para saber eso es muy importante calibrar el equipo y conocer algunos de los parámetros que nos dan cuenta de cuán buena es nuestra técnica. Acá anoté algunas. Conocer el límite de detección, hablábamos al principio, en el caso de las frutas y verduras. El límite de detección me permite saber, bueno, hasta cuáles son las concentraciones más bajas, por ejemplo, que puedo medir de mi analito. Y puse barra cuantificación porque es distinto en general del límite de cuantificación, ¿sí? Que es el límite de concentración hasta el que puedo cuantificar la concentración de mi complejo, de mi compuesto. Entonces, lo que suele ocurrir en general es que en la medida que voy bajando la concentración, encuentro un límite de cuantificación a partir del cual no voy a poder seguir cuantificando, y tengo un margen más hasta el límite de detección en el cual puedo todavía seguir detectando sin cuantificar. O sea, decir está o no está, pero no sé cuánto. Bueno, otro parámetro importante es la sensibilidad de la técnica. Esto tiene que ver con cómo varía la señal de lo que yo estoy midiendo con la concentración del analito en la muestra. Una técnica muy sensible va a tener a variaciones de concentración del compuesto grandes cambios en la señal. Una técnica muy poco sensible va a tener a las variaciones de concentración de mi compuesto cambios muy pequeños de mi señal, ¿sí? Entonces esto es importante a la hora de, por ejemplo, de distinguir dos concentraciones entre sí. Si mi método es poco sensible y esas concentraciones son muy cercanas, es probable que mi señal sea muy parecida para las dos concentraciones y no pueda distinguirlo. Si mi técnica es muy sensible y tengo dos concentraciones cercanas y tengo una buena diferencia de señal para esas dos concentraciones, las voy a poder distinguir entre sí. Por último, es importante tener en claro de que mi técnica puede tener interferencias, ¿sí? Las interferencias van a ser aquellas sustancias que puedan estar presentes en la muestra que interfieren en la técnica que estoy utilizando. Ya sea porque me den un falso positivo, ¿sí? Reaccionen como reaccionaría o me den señal como me daría el analito que estudio, o porque interfieran y no me permitan tener señal y el analito esté ahí y en ese caso sería algo parecido a un falso negativo, ¿no? Porque el compuesto está, pero no lo estoy detectando. ¿Cómo aplicamos estas herramientas, o qué es lo que pasa cuando salimos a medir o a pensar cómo utilizar estas herramientas a un caso de análisis ambiental? Esto implica muchísimo más que conocer mi herramienta de medición.
acá hay algunos puntos que anoté. Lo primero va a ser siempre, y es fundamental, definir cuál es mi problema y cuál es la información que necesito, ¿sí? para resolver ese problema, para responder la pregunta que me hice. Para eso voy a tener que seleccionar un método de medición adecuado, ¿sí? Algunas cosas sí ya las vimos, que tenga un buen límite de detección, el necesario, ¿no? Para lo que estoy buscando medir, tener una idea de, por ejemplo, qué concentraciones está el compuesto que quiero medir. Me da una idea de cuán bueno tiene que ser el límite de detección. No tiene tampoco sentido usar una técnica con muy buen límite de detección si no lo necesito, ¿sí? Si me puedo arreglar con una técnica que no tenga un límite de detección tan bueno. Bueno, y el resto de las cosas que fuimos viendo, cuál es la sensibilidad, si voy a necesitar para responder mi pregunta distinguir concentraciones entre sí, etc. Lo siguiente va a ser pensar muy bien si es un problema ambiental y voy a tener que tomar muestras, cómo hago ese muestreo para poder responder esa pregunta que quiero responder. Ya sea, por ejemplo, si es un muestreo en un río y quiero estudiar cómo varía la concentración de un contaminante o la presencia de un contaminante en el tiempo, bueno, voy a tener que definir muy bien cada cuánto hago mis mediciones en el tiempo. Si lo que quiero ver es el efecto de un contaminante en un curso a lo largo de un curso de agua, bueno, cada cuánto voy a tener que, cada qué distancia voy a tener que tomar medidas. En general, el límite me lo va a poner mi capacidad de medición, ¿sí? ¿Cuántas medidas puedo hacer? En general definido por el costo de eso. Pero es un punto muy importante. Si voy a tomar muestra del río y de un punto en el río, bueno, ¿cómo la voy a tomar? La voy a tomar del fondo, la voy a tomar de arriba, tomo varias muestras, las mezclo y saco de ahí una muestra que sea representativa. El siguiente punto, ya habiendo tomado la muestra, es, bueno, si hay que hacer alguna preparación, algún pretratamiento de la muestra en el laboratorio antes de medir, ¿sí? Puedo necesitar diluir para poder medir con mi técnica, puedo necesitar hacerle algún pretratamiento, como vimos, por ejemplo marcarlo con algún compuesto, hacer alguna reacción para poderlo identificar, lo que sea, y todo esto tiene que ver con lo que hacemos antes de medir. El punto 5 es hacer la medición finalmente, con todo lo que vimos que implica. Una vez que medí, no se termina la cosa. En general, el tratamiento de datos es muy importante. Y esto va desde que en general las técnicas que vimos, lo que me están dando es una señal de distinta naturaleza, a partir de la cual voy a tener que hacer cuentas para poder llegar a un valor de concentración, por ejemplo. Eso de mínima. Y en muchos casos el tratamiento de datos se vuelve más relevante en la medida en que yo estoy midiendo más de una cosa, ¿sí? Puedo hacer distintos tipos de mediciones con distintos instrumentos e intentar caracterizar, por ejemplo, un curso de agua. Bueno, en ese caso el tratamiento de datos va a ser muy importante. Estudiar cómo correlacionan esos valores y cuáles son los parámetros más altos, más bajos, tratar de entender por qué algunos valores se acompañan. Todo eso tiene que ver con el análisis de datos. Y por último, a partir de ese análisis que se haga, voy a intentar pensar qué me aportó esa información al problema que me había planteado originalmente, y es probable que necesite redefinir ese problema, que muchas veces los datos que obtengan me lleven a replantear el problema, a incluir otras metodologías de medición que originalmente no había incluido, a modificar el modo en que mostré, en el que preparé las muestras, etcétera.